Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de La Rumorosa. Julián, con su eterna sed de aventura y lo desconocido, jamás imaginó que su primer encuentro con La Rumorosa cambiaría su vida para siempre. Era un día claro y despejado. El sol se reflejaba en el asfalto, mientras el autobús en el que viajaba serpenteaba por la carretera que conectaba Tijuana con Mexicali. Julián iba camino a Los Ángeles, una travesía que esperaba fuera el comienzo de muchas otras. Sin embargo, lo que encontró en La Rumorosa fue mucho más que un simple viaje. Fue el despertar de una obsesión que lo acompañaría el resto de sus días. Sentado junto al conductor, por cortesía de su inquietud y charla amena, Julián fue el primero en avistar los vertiginosos barrancos de La Rumorosa. La vasta extensión de la carretera, conocida por su peligrosidad, le ofrecía una vista impresionante de precipicios y curvas cerradas que desafiaban la muerte a cada metro. Pero no solo la belleza mortal de la naturaleza captó su atención. Fueron los restos de vehículos, dispersos por el abismo como testigos silenciosos de tragedias pasadas, lo que realmente lo impactó. Cada montón de metal retorcido contaba una historia de sueños interrumpidos y viajes sin retorno. El conductor, un hombre curtido por años de recorrer esa misma ruta, notó el asombro en los ojos de Julián. Decidió entonces compartir con él los relatos que había recogido a lo largo de los años. Historias de fantasmas que vagaban por el asfalto en la noche, buscando almas solitarias a las que acompañar. De mujeres y niños que pedían ride en los lugares más inhóspitos, para luego desaparecer en el aire. Y de luces no naturales que danzaban en el cielo, burlándose de la lógica y la razón. Cada palabra del conductor se grababa en la mente de Julián, alimentando su fascinación y curiosidad. Lo que al principio era solo un viaje por una de las carreteras más peligrosas de México, se convirtió en una puerta abierta a un mundo lleno de misterios y leyendas que clamaban ser exploradas. Julián pasó el resto del viaje pegado a la ventana, sus ojos escudriñando cada sombra, cada figura que pudiera ser más que una simple formación rocosa o un juego de luces. Al llegar a su destino, Julián se dio cuenta de que La Rumorosa lo había marcado. Las historias del conductor, lejos de asustarlo, habían encendido una chispa de deseo. El deseo de volver, de ser testigo de lo inexplicable, de enfrentarse a los misterios que se ocultaban en la oscura silueta de la Sierra de Juárez. Y así, lo que comenzó como una simple curiosidad, se convirtió en una obsesión que lo llevaría a recorrer una y otra vez aquel tramo de carretera, en busca de respuestas a preguntas que muchos preferirían nunca haber hecho. La Rumorosa se había convertido en su destino, su maldición y su más anhelada aventura. Después de aquel viaje transformador, Julián regresó a su vida cotidiana, pero algo dentro de él había cambiado irrevocablemente. La Rumorosa se había incrustado en su mente como una esquirla, punzante y constante. Los días pasaban, pero la sed de misterio que había despertado en aquel autobús no se apaciguaba. Al contrario, crecía con cada historia que encontraba sobre la carretera, con cada relato de apariciones y fenómenos inexplicables. Sabía que tenía que volver, que su destino estaba inexorablemente ligado a aquel lugar donde la realidad parecía desvanecerse en el aire frío de la montaña. Con el tiempo, Julián se convirtió en un visitante frecuente de La Rumorosa. Cada viaje era una oportunidad para sumergirse en aquel mundo de sombras y luces, un espacio donde lo imposible se tornaba cotidiano. Armado con una cámara y un cuaderno lleno de notas y dibujos, buscaba capturar cualquier atisbo de lo paranormal, cualquier prueba que pudiera validar las historias que había escuchado. Era en las noches, bajo el manto estrellado del cielo, donde Julián sentía más cerca el misterio de La Rumorosa. Conducía a paso lento, con los sentidos agudizados, esperando el momento en que el velo entre los mundos se levantara y le permitiera vislumbrar lo oculto. Su familia, aunque al principio escéptica, comenzó a compartir su fascinación. Su esposa, María, y su hijo, Lucas, se convirtieron en compañeros habituales de sus expediciones, cada uno aportando su propia perspectiva a la búsqueda.
Una noche, mientras atravesaban una curva particularmente cerrada, una luz blanca y cegadora surgió de la nada, cruzando el camino delante de ellos. Julian, por instinto, giró el volante para evitar lo que su mente aún no lograba procesar. La luz inundó el interior del coche, envolviéndolos en un brillo sobrenatural antes de desaparecer tan súbitamente como había aparecido. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por las respiraciones entrecortadas de la familia. Se miraron unos a otros, buscando confirmación de lo que acababan de experimentar. No había palabras para describir la mezcla de terror y asombro que sentían. Julián, con las manos aún temblorosas sobre el volante, sabía que este era solo el principio. Aquella luz era la señal que había estado esperando, el llamado a adentrarse aún más en los misterios de la Rumorosa. Desde ese momento, la búsqueda se intensificó. Julián dedicaba cada vez más tiempo a investigar, a hablar con lugareños y otros viajeros que, como él, habían sentido la llamada de lo desconocido. Cada historia, cada testimonio, era una pieza más del rompecabezas que estaba determinado a resolver. La Rumorosa ya no era solo un lugar de paso, se había convertido en un campo de investigación, un santuario de lo inexplicable. Y Julián, con su familia a su lado, se había convertido en un peregrino en busca de la verdad, dispuesto a enfrentar los secretos que la carretera guardaba, secretos que desafiaban toda lógica y comprensión. La búsqueda de Julián por la Rumorosa había comenzado como una simple curiosidad, pero ahora se había transformado en una odisea, en un viaje hacia lo desconocido que estaba lejos de terminar. La vida de Julián giraba cada vez más en torno a sus viajes a la Rumorosa. Cada expedición era meticulosamente planificada, buscando el momento perfecto en que el velo entre lo conocido y lo desconocido se adelgazaba hasta casi desaparecer. La experiencia con la luz blanca había marcado un antes y un después en su búsqueda. Ahora había una certeza vibrante en su corazón de que algo más estaba esperando ser descubierto. Una noche de luna nueva, considerada por muchos como el apogeo de lo paranormal, Julián, acompañado por María y Lucas, emprendió lo que sería su viaje más inolvidable. La oscuridad era casi total, rota solo por el haz de luz de los faros del coche que se abría paso entre la penumbra de la carretera. El silencio dentro del vehículo era palpable, una mezcla de anticipación y nerviosismo ante lo desconocido. Fue entonces cuando sucedió. Al tomar una curva cerrada, una silueta emergió de entre las sombras, una figura tan inesperada como imposible. Era alta y delgadamente imponente, su contorno recortado por la luz de la luna que se filtraba a través de las nubes. La criatura, si es que podía llamársele así, tenía una apariencia etérea, casi espectral, con extremidades largas y una cabeza desproporcionadamente pequeña. Julian frenó bruscamente, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La figura cruzó la carretera lentamente, cada paso medido y torpe, como si no estuviera acostumbrada a moverse en nuestro mundo. La familia observaba, con una mezcla de miedo y fascinación, cómo la entidad desaparecía en el otro lado de la carretera, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. La adrenalina del momento se convirtió rápidamente en un intenso debate dentro del coche. ¿Qué era esa criatura? ¿Cómo podía explicarse su presencia en un lugar tan remoto y a esa hora de la noche? Julián estaba eufórico. Era la confirmación que había estado buscando, una prueba tangible de que lo sobrenatural no solo existía, sino que habitaba en la Rumorosa. Impulsado por este encuentro, Julián incrementó sus esfuerzos por entender lo que habían presenciado. Investigó antiguas leyendas indígenas y relatos de viajeros, buscando cualquier mención a criaturas similares. La descripción de la entidad como una E invertida no encontraba paralelo en ningún mito local conocido, lo que añadía un aura aún más misteriosa al avistamiento. María y Lucas, aunque inicialmente reticentes, se sumaron a la búsqueda de respuestas. La familia entera
se convirtió en un equipo de investigadores aficionados, cada uno aportando su grano de arena para descifrar el enigma de la Rumorosa. La carretera, con sus secretos y sombras, los había unido de una manera que nunca habrían imaginado. Sin embargo, lo que Julián no sabía era que este encuentro era solo el principio. La Rumorosa tenía más secretos por revelar, y la noche en que se toparon con la criatura sería solo un capítulo más en la larga historia de misterios que envolvían a esta carretera. La búsqueda de Julián, lejos de acercarse a su fin, se adentraba en terrenos aún más profundos y oscuros, donde las respuestas parecían esconderse justo fuera de su alcance, esperando ser descubiertas. Los viajes de Julián y su familia a la Rumorosa se habían vuelto más que una rutina. Eran una cita con lo desconocido, una búsqueda incansable por respuestas que parecían siempre estar a un paso de distancia. Pero lo que no sabían es que una noche esa búsqueda tomaría un giro inesperado, proporcionándoles la confirmación que tanto anhelaban. Era una noche particularmente oscura. La luna nueva apenas era un susurro en el cielo, y las estrellas luchaban por brillar a través del velo de nubes. La Rumorosa se extendía ante ellos, envuelta en sombras y misterios, como siempre los había recibido. Julián, María y Lucas avanzaban con la familiar mezcla de anticipación y nerviosismo que caracterizaba sus expediciones. De repente, frente a ellos, un tráiler comenzó a balancearse de manera errática sobre la carretera. La imagen era inquietante, un gigante de metal luchando contra una fuerza invisible. Mientras se acercaban, una figura se materializó en la oscuridad, colgada de la parte trasera del tráiler. Vestía una túnica negra, y a medida que se aproximaban, Julián y Lucas pudieron ver que, de manera imposible, la figura no tenía pies. El corazón de Julián latía fuerte, no por miedo, sino por la emoción de estar al borde de un descubrimiento. Encendió las luces altas para obtener una mejor vista, y lo que vieron les heló la sangre. La túnica se agitaba con el viento, pero no de una manera natural. Parecía tener vida propia. Y entonces, mientras intentaban adelantar al tráiler para escapar de aquella presencia, la figura giró su cabeza hacia ellos. Dos ojos rojos brillaron en la oscuridad, fijos, penetrantes, mirándolos directamente. La sonrisa que les ofreció fue algo que Julián sabía que nunca olvidaría, una expresión de malicia y burla que superaba cualquier descripción. En ese momento, María, quien había despertado alarmada por los gritos, instó a Julián a acelerar, a dejar atrás aquel horror que parecía querer consumirlos. Julián pisó el acelerador, intentando poner tanta distancia como fuera posible entre ellos y la entidad. Pero cuando se atrevieron a mirar hacia atrás, la figura había desaparecido. Un silencio sobrecogedor se apoderó del coche mientras se alejaban, cada uno procesando lo que habían presenciado. La experiencia de esa noche fue una revelación para Julián y su familia. Lo que habían buscado con tanta ansiedad se les había presentado de una forma que ninguno podría haber imaginado. Esta confirmación no trajo miedo, sino una comprensión más profunda del mundo que los rodeaba, un mundo donde lo inexplicable tenía un lugar. A partir de entonces, Julián sabía que su búsqueda no era en vano. La Rumorosa había compartido con ellos uno de sus secretos más oscuros, una prueba de que lo paranormal no solo era real, sino que estaba mucho más cerca de lo que cualquiera pudiera imaginar. Con una mezcla de respeto y una renovada pasión por descubrir, Julián y su familia continuaron sus viajes, sabiendo que lo que habían vivido esa noche era solo el principio de lo que la Rumorosa tenía para revelarles. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder El paciente de la habitación 33, una terrorífica historia de nuestro canal, Fica Historia.